los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de tenernos aquí reunidos para que también hoy disfrutemos una vez más de su palabra divina, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la palabra que es viva porque cada día aprendemos más de ella y la que nos guía también a la salvación. Vamos a aprovechar hoy, hermanos, para hablar de la disciplina de Dios en la familia. No puede haber, hermanos, un hogar sin disciplina. Ningún lugar. ¿Se imaginan una escuela, un colegio sin disciplina? Una iglesia sin disciplina, donde cada quien haga lo que le plazca y que nadie le pueda decir nada. Un país o una ciudad sin reglas, sin disciplina. Pero vamos a hablar, hermanos, especialmente para los que tenemos hijos, que analicemos la palabra de Dios, porque en realidad es grande el compromiso que nosotros tenemos en esta tierra. En Ezequiel vamos a empezar leyendo en el capítulo 18 y el versículo 20, un pasaje muy conocido por todos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este es un texto muy famoso y es real, es verdad que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero quiero, hermanos, que conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, analicemos cómo nosotros sí podemos ser castigados por el pecado de los hijos. Y vamos a analizar dos casos especialmente. El caso de Job y sus hijos es el primero. Vamos a mirar en Job capítulo 1. Y el versículo 4 al 8 dice la palabra de Dios. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba
y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sabía que sus hijos no eran espirituales. Job sabía que sus hijos andaban en los banquetes, en las fiestas, bebiendo vino, en la pachanga, como decimos nosotros. Sin embargo, el 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A pesar de que los 10 hijos de Job no eran espirituales, sin embargo, Dios emite un concepto acerca de Job. Y le dice a Satanás: ¿te has fijado en el hijo que tengo? No hay otro como él sobre la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo puede darse un concepto de Job tan elevado y que no había otro como él sobre la tierra, si sus 10 hijos andaban en la parranda tomando trago? ¿Qué pensaríamos nosotros de Job? ¿Tendríamos nosotros el mismo concepto de Job que el que tuvo Dios? Yo creo, hermanos, que si nosotros viéramos a los hijos de Job bebiendo licor y en la fiesta, yo creo que nosotros habríamos acusado a Job. Y a Job no le permitiríamos hacer ninguna labor en la congregación. Job hacía sacrificios, oraciones por sus hijos. Pero, hermanos, en el mismo capítulo 1, dice el versículo 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, Dios le mató los 10 hijos a Job.
en un solo día. A Dios no le importó los sacrificios ni las oraciones que Job hizo por sus hijos. Dios tomó una determinación con estos muchachos. Y esto es una advertencia seria, hermanos, para todos los hijos que no quieren seguir el buen ejemplo de hombres de Dios en esta tierra. Por eso encontramos padres buenos con hijos malos. Y también encontramos padres malos con hijos buenos. Y en este caso, hermanos, Dios no culpó a Job. Tampoco él escuchó el ruego por sus hijos. Porque si los hijos son malos, no hay para qué estar rogando por ellos, hermanos. No tiene sentido. Imagínense, hermanos, un hijo que no quiere a Dios. Un hijo que no le importa a Dios. No quiere saber de la Biblia. Le mostramos la Biblia y se enoja. Yo les pregunto, ¿de qué sirve orar por él? Y si de pronto le viene un problema a ese hijo, le viene una enfermedad, le viene una tristeza. Hermanos, por más que nosotros le pidamos a Dios que lo bendiga, Dios no va a hacer nada. Para Dios, ese muchacho que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de la Biblia, Dios promete, ¿saben qué? Yo también me reiré en vuestra calamidad. Sí lo saben, ¿no? Eso está en Proverbios 1. Vamos a leerlo. Versículo 24 en adelante dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hermanos, si hay hijos así, los llamamos, los amamos, les rogamos que cambien, pero no quieren oír y tampoco quieren atender el llamado de Dios. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo.
sin temor del mal. Amén. Nosotros no podemos pedirle a Dios que bendiga al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Dios no va a bendecir al diablo. Nosotros necesitamos trabajar con nuestros hijos. Pero el trabajo se hace es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que los puede salvar a ellos y a nosotros. Pero si ellos desprecian la palabra de Dios, si ellos desprecian a Dios, si ellos no quieren saber de Dios, no les importa Dios, hermanos, cuando les venga la calamidad, vamos a culpar a Dios. A mí me extraña, hermanos, volvamos a Job, capítulo 1, donde estábamos. Me extraña que un hombre como Job, como lo calificó Dios, en el 1:8, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, hermanos, Dios no escuchó las súplicas de él por sus hijos, no escuchó ni tuvo en cuenta los sacrificios que hizo Job por sus hijos, sino que los mató a los 10 el mismo día. ¿Qué promete Dios? Yo también me burlaré de vosotros cuando os viniere lo que teméis. En el capítulo 2 de Job, dice versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mírate cómo estás. Los 10 hijos muertos, con esta sarna maligna de los pies a la cabeza. Mírate cómo estás. En la ruina total. Ya no hay ganado, ni pastores, no hay nada. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Vas a seguir siendo santo, recto, perfecto para Dios después de lo que te ha pasado? Maldice a Dios y muérete. Tampoco Dios habló de la espiritualidad de la esposa de Job. Dios tampoco habló bonito como habló de Job en cuanto a su mujer. Entonces aquí encontramos a un hombre que no tenía hijos espirituales y tenía una esposa que de esas que solamente están contentas cuando todo está bien. Cuando hay salud, hay ganado, hay billete, hay prosperidad, entonces ahí están contentas. Y Job le respondió a esta mujer, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios, hermanos. Porque estamos hablando de un hombre de carne y hueso como nosotros. En medio de mucha tristeza, en medio de mucha tribulación, hermanos, porque seguramente entre nosotros hay personas que han perdido, padres que han perdido sus hijos. Y dicen que es un dolor, el dolor sin nombre.
Pero hermanos, a Job Dios le mató los 10 en un mismo día. Y todo se acabó, su economía, su salud. Pero me encantan las palabras que le dijo a esta mujer. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. También tenemos que aprender, hermanos, a recibir las cosas malas que nos llegan a esta tierra, a esta vida. Una persona puede recibir una enfermedad como Job, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mundo evangélico enseña que si usted es un buen cristiano, usted no se puede enfermar. Y que si usted es un buen cristiano, usted tiene que ser próspero y tener buen billete. La Biblia no muestra eso, hermanos. Y mucha gente mide su espiritualidad por las bendiciones materiales. Pero no es así, hermanos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí Job, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y según las palabras de Dios, no había otro como él sobre la tierra. Sin embargo, le viene la ruina, le viene la enfermedad terrible y también la muerte de sus 10 hijos. Y aparte, una mujer bien maluca, hermanos, para soportar, para vivir con ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les gustó ese pedacito? Pero hermanos, en primer libro de Samuel, vamos a mirar el segundo ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era el sumo sacerdote, hermanos. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible? Hijos del sacerdote, sirviendo en el templo de Dios. Pero Dios dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Versículo 13. Y era costumbre de estos hijos de Elí, sacerdotes, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote.
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Hay que llevarle la carne cruda al sacerdote porque a él le gusta esa asada. Y así le echaban mano a los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios. 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como si fuera poco, dice el versículo 22. ¿Ya vieron lo que hacían estos jóvenes con las ofrendas de Dios, hermanos? Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Grave. Hermanos, eran los hijos del sacerdote. Y no solamente estaban pisoteando las ofrendas de Dios, los sacrificios que ofrecían a Dios, sino que también estaban abusando de las hermanas que servían a Dios en el templo. Versículo 23. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya había tomado una determinación con estos jóvenes. Se tienen que morir. Y cuando Dios toma una decisión de estas, hermanos, ahí sí que es cierto que no vale nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por un hijo malo que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que no le importa a Dios, que no le importa la Biblia. Dios tomó una decisión y muy drástica. Pero la determinación de Dios, el juicio de Dios es y ha sido y será siempre justo. Por eso Dios a estos muchachos ni siquiera escucharon el consejo que les estaba dando su padre Elí. Pero Dios le habla a Elí. Y miren el versículo 29 del mismo capítulo 2. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Habíamos leído que el padre no llevará el pecado del hijo.
Pero aquí leemos que Dios ya había tomado una determinación, la determinación de matar a esos dos muchachos. Y ahora también podemos leer que Dios acusa al papá de esos muchachos de haber hecho todo este pecado. ¿Por qué? Si el padre no lleva el pecado del hijo. Repito el 10. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Eso es lo que había hecho el papá? No. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Yo había jurado que ibas a estar delante de mí perpetuamente con tu familia. Ahora, nunca yo tal haga. Me arrepiento de haber dicho eso, de haberte jurado eso. Ese juramento no va a ser cumplido, porque yo honro a los que me honran. 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Castigo para el papá? ¿Por qué? Sigamos la historia. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Omni y Finés. Ambos morirán en un día. Verás tu casa humillada. Nunca volverás a ver un anciano en tu familia. Todos morirán en la edad viril. Y si de pronto te dejo alguno vivo, será para que te consuma el alma de dolor, de tristeza. Y te doy una señita. Tus dos consentidos los voy a matar el mismo día. Esa señita te dejo. Capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él
no los ha estorbado. ¿Cuál fue la razón para Dios castigar a Elí también y acabar con su casa? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él como papá no los ha estorbado. Y yo quiero decirles, hermanitos, nosotros como padres tenemos que ser el principal obstáculo para el problema, para el pecado de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser el principal estorbo para el pecado de un hijo. Un hijo cuando me vea y que está haciendo lo malo, él tiene que saber, aquí ya me fregué porque llegó mi papá. Repito el 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Ojo, por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál fue esa iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. 14. Por tanto, yo he jurado. Antes había jurado que la casa de Elí iba a estar para siempre en el altar, sirviendo a Dios. Ahora yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con holocaustos. No vale nada. No acepto nada. Los acabo y cumpliré mi palabra. Lo juro. Cumpliré mi palabra. Cumpliré mi sentencia contra Elí y su casa por la iniquidad que él sabe. Así que, hermanos, no es tan olímpico el texto que leímos al inicio. Que el padre no llevará el pecado de los hijos. Hay pecados que sí. Porque cuando yo no estorbo al pecado de mis hijos, entonces yo estoy siendo inicuo, yo estoy pecando igual que ellos. Entonces yo estoy alcahueteando el pecado de mis hijos. Y yo sé que están haciendo lo malo, yo sé que lo que hacen es malo, pero mi niño es mi niña hermosa y no le voy a decir nada porque de pronto se va de la casa. Es mejor no decirle nada para que no tengamos problemas. Dejémoslos así. Y entonces estos sinvergüenzas son los que se apoderan de la casa y de la autoridad en la casa. Y ya quieren hacer lo que quieran. No solamente en la casa, también en la iglesia. Y no es así. Y no puede ser así. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No puede ser así. Hoy el pecado, los hijos astutamente lo presentan como algo relativo. Si para usted es pecado, pues lo es para usted, para mí no. Hagamos una cosa, mamá, papá. Yo no me meto en la vida suya y usted no se mete en la vida mía. Y así vivimos los dos en paz.
Yo no le digo nada a usted de la iglesia, yo no le digo nada a usted de la Biblia, pero usted tampoco me dice nada a mí de cómo viva yo o cómo quiera vivir yo. Y es grave, muy grave, hermanos. Y quiero que analicemos un poquito por qué los hijos de Job, Dios los mató, pero no culpó a Job. Siguió diciendo que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál es la diferencia con los hijos de Elí? Porque Elí, si lo acusa a Dios, y también le cobra el pecado. Capítulo 4. Primer libro de Samuel 4, dice versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Finés. 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendido. Cumpliéndose la palabra de Dios, murieron los hijos y voy a matar a todos en la edad viril. Mire la nuera dando a luz, una joven, y el mismo Elí. Pero hermanos, la diferencia entre el pecado de los hijos de Elí y los hijos de Job es que ¿dónde estaban celebrando las fiestas y tomando trago los hijos de Job? En casa del primogénito. Ellos tenían ya sus familias, sus propias casas. Ellos están allá. ¿Cuál fue la diferencia con los hijos de Elí? Que ellos estaban en el templo de Dios. Y en el templo de Dios es que abusaban de las ofrendas y abusaban de las mujeres que servían a Dios en el templo. Y Elí no los estorbó. Y no estorbar al pecado de los hijos es iniquidad igual delante de nuestro Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Hoy desde niños hay que dejarlos que hagan lo que quieran.
Y en pleno culto, si quieren corretear por todo el salón y brincar y tumbar las cosas, hay que dejarlos. No, hermanos. Hay que disciplinarlos. Versículo 5, 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos disciplina no por amargarnos la vida. Por el contrario, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros podamos participar de su santidad. También es muy lamentable hoy, hermanos, ver cómo este mundo está tan corrompido. Decía Isaías 5 en 5:20, hay de los que a lo malo llaman bueno y lo bueno malo. Y también, hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos en el tiempo final. Y el Espíritu Santo advirtió cómo era que íbamos a estar, qué íbamos a vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ojo, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué hay que hacer? Evítalos, evítalos. Y solamente la palabra de Dios es la única que tiene la razón. Hermanos, no le hacemos ningún beneficio a los hijos si no los disciplinamos. ¿Con qué va a corregir el hombre su camino, el joven? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No más. No vamos a corregir a nuestros hijos con libros de psicología barata. No vamos a corregir y a transformar la vida de nuestros hijos viendo dibujos animados y obras de teatro. Si alguien nos va a predicar la palabra, no permitan que aquí se suba con un libro de uno de estos, por favor. En la iglesia hay que enseñarles la Biblia.
A nuestros hijos hay que enseñarles es la Biblia. La única que puede limpiar sus vidas, limpiar sus caminos, es la palabra de Dios, viva y eficaz. Nosotros no ganamos nada con decirle a un hijo, Cristo te ama. Dios te ama. Hermanos, Dios no ama a un hijo indisciplinado. Eso no lo dice la Biblia. Dios no ama a los rebeldes, desobedientes a los padres. Dios no los ama. Y no podemos enseñar mentiras a ellos. En el Salmo 5 dice la palabra de Dios. Y el versículo 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Los ama o los aborrece Dios? Los aborrece. Pero Dios es amor. Dios es amor. Mira, Dios también es fuego consumidor. Mira bien la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Capítulo 7 del mismo Salmos, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente el impío, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Capítulo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces no ganamos nada con agarrar a un hijo. Usted sabe que es mentiroso, usted sabe que es fornicario, usted sabe que anda en lo malo, usted sabe que no le importa a Dios, que no le gustan las cosas de Dios. Mi amor, vamos para el cielo. Dios nos ama a todos así como somos. Dios nos acepta a todos. No, hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. A nuestros hijos tenemos que advertirles el peligro tan grave en que están si no obedecen a nuestro Dios. Vamos a leer 2 versículos para terminar. 2 pasajes. Eclesiastés 11:9. Hay que decirle esto a los hijos, hermanos. Hay que mostrarles este versículo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Usted sabrá lo que hace, mi hijo. ¿Quiere seguir la vida alegre, la vida mundana? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere el placer de su corazón? ¿Quiere andar detrás de los deseos de los ojos? Está bien. Pero sepa que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Debes saber, debes entender que tienes que morir y después de la muerte vendrá el juicio.
y tendrás que pasar delante de Dios para darle cuentas de todo lo que hagas en este mundo. Primera de Corintios 6:9. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y necesitamos que nuestros hijos lean la palabra de Dios y la advertencia. No importa lo que otro piense. No importa quién los justifique. Pero nosotros estamos llamados a predicar la verdad, a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y con toda seguridad vamos a ser odiados por todos los que no creen ni quieren servir y honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien yo? ¿Qué importa lo que otro piense? Importa la voluntad de Dios. Y Dios ha dejado esta advertencia. Y necesitamos decirle con toda claridad a los hijos la verdad de Dios. Vea, mi hijo, si usted sigue en este camino, sepa que usted no va para el cielo. Sepa que usted no está bien con Dios. Sepa que Dios está airado contra usted. Sepa que está en grave peligro delante de Dios. Así que, hermanos, convirtámonos en los mayores estorbos para el pecado de nuestros hijos, para que Dios no nos cobre el pecado de los hijos como se lo cobró a Elí. Que Dios les bendiga a todos.